Vale. Bueno, Roberto, un final muy duro. En principio de segunda parte y un final muy duro. Bueno, ahora toca levantarnos lo antes posible, recuperarnos, trabajar la semana para intentar, más que remontar una eliminatoria, ganar un partido, porque no hemos sido capaces. Y bueno, sobre todo eso, levantar al equipo un poquito porque son goles psicológicos, y este nos han metido goles psicológicos porque el 1-0 te lo deja mucho más abierto, pero bueno, nos hemos levantado de otras peores. ¿Te ha sorprendido el Extremadura, su potencial? No, bueno, potencial, hemos metido goles en momentos claves, tampoco ha tenido muchas más opciones, sí que nos ha robado balones en el centro del campo, pero nosotros también hemos tenido nuestras opciones, pocas, pero no me ha sorprendido porque ya lo había visto, lo había analizado y más o menos ha jugado como esperábamos. Es verdad que es para los dos equipos, para que tenéis muchos condicionantes del partido, digo por el agua que empieza a caer y todo eso. Al menos no deja que sea un partido más fluido, más... Bueno, más que el agua, el factor que nos ha marcado un poquito también es la lesión que hemos tenido en nuestro medio centro, quizás que nos ha trastocado un poquito la forma de juego, las características, hemos tenido que cambiar un poquito de lo habitual, pero bueno, estamos acostumbrados en el norte que llueva y esas cosas estamos acostumbrados, porque son factores, ni hay que poner excusas ni mucho menos, ni que llueva, ni que hubiese sido peor para nosotros que hubiese hecho mucho calor, ¿no? Entonces bueno, ahora ya lo que digo, el Extremadura es un equipo mucho más veterano, que maneja mucho mejor los factores en el partido y ahí se ha visto. ¿Ha sido el partido que esperaba o...? No esperaba que nos ganasen 2-0. Si yo espero que nos ganen 2-0 no vengo. Sí que es cierto que sabíamos de la velocidad que tenían en bandas, de cómo jugaban por dentro con superioridades, pero bueno, más o menos las hemos controlado dentro de lo posible, ¿no? Pensaba que íbamos a tener una opción más de gol, pero bueno, hay jugadores que no han estado quizás, lo que decía, de que hay jugadores que pecan un poco de inexperiencia y que los nervios les traicionan y no ha estado al nivel esperado, pero bueno. Y respecto a Alberto, ¿va a estar para el partido de vuelta? No lo sabemos, tenemos que valorarlo por precaución, porque él no estaba muy seguro, no podemos sacar un jugador que no está seguro, se verá esta semana cómo está, ya veremos, no lo sé. Habrá mucho tiempo para valorar la eliminatoria, pero si hablamos de porcentaje, ahora mismo ¿cómo la calcularías? Evidentemente el Extremadura tiene un 30% muy elevado, puede ser un 75, 80 casi, pero bueno, en el fútbol se dan cosas rarísimas. Ayer el Chelsea se dedicó a defender todo el partido y ganó una eliminatoria de Champions, o sea, puede pasar muchísimas cosas. Igual ahí somos nosotros los que metemos un gol nada más empezar una segunda parte y al final nosotros hemos tenido eliminatorias, al menos yo como entrenador hace 2 años, contra equipos mejores, como fue el Lorca en nuestro caso, y fuimos capaces, nos dio un baño increíble y fuimos capaces de eliminarles porque era un equipazo. Entonces, bueno, como hay jugadores que han vivido eso, tenemos que reforzar para intentar, vuelvo a repetir, el favorito era la Extremadura, sigue siendo la Extremadura, lo cual no se puede romper la temporada que hemos hecho este año porque nos eliminen en la primera ronda, porque el grupo creo que ha trabajado fenomenal y si no pasamos eliminatoria, porque tenemos una buena Extremadura, estamos trabajando con la gente joven que tenemos. Muy bien, gracias.